Bueno, David, no hemos hablado de lo que se viene en el programa de hoy, así que si me permites, te lo voy a contar, ¿vale? En el programa de hoy hablaremos sobre el plan de 28 puntos que esbozó el enviado especial de Estados Unidos para acabar con la guerra de Ucrania. Mencionaremos también el plan de Maduro para defenderse de una hipotética agresión de Estados Unidos y analizaremos los datos que dicen que los jóvenes españoles cada vez son más nostálgicos de la dictadura. Todo ello el día en el que se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Mientras en el Rincón del Tiburón hablaremos de los resultados de Nvidia, de cómo ha surgido una brecha generacional que ha puesto en pie de guerra a los jóvenes alemanes y de los planes de la Unión Europea para independizarse completamente del gas ruso. Todo esto lo vamos a comentar ahora, no sin antes recordar que pasado mañana tenemos el gran evento de Memorias de Pez. Un evento que será un especial, un maratón de 12 horazas en directo. 12 ¿Estás horas. Preparado para esas 12 horas? Porque... Hombre, pues llevamos aquí currando toda la mañana en eso, así que... No, si estás mentalmente preparado para estar 12 horas sin parar. Pues te voy a decir una cosa, yo creo que voy a necesitar el apoyo, el calor del público. Vamos a necesitar, realmente, ¿no? Porque son 12 horas en directo, es mucho, es de 10 de la mañana a 10 de la noche en la Sala Changó en Madrid. Y ojo, porque esto no lo hemos dicho... No, sí que lo hemos dicho. Que la entrada es gratuita. La entrada es gratis. La entrada es gratis. Buah, tremendo eso, ¿eh? Gratis. Y eso es difícil en Madrid, que algo sea gratis. Es muy difícil en Madrid, un plan perfecto. Se puede venir a cualquier hora. Por cierto, hay gente que nos dice, pero tenemos que estar de 10 a 10, 12 horas metidos sin cuando salir. Quieras. Como cuando tú estás como cuando tú estás en el calabozo. No, por supuesto que no. En absoluto. Ya me habéis sacado del calabozo. Se puede ir a cualquier hora, tú entras y hasta completar aforo se puede entrar. Así que si venís a las horas en las que menos afluencia de gente haya, que yo creo que será 10 de la mañana, 8 de la noche igual, 2, 3 de la tarde, ahí es donde menos gente seguramente haya y donde os aseguráis la presencia, aunque yo creo que bueno, el aforo es grande, así que no debería haber problema. ¿Qué te parece? Te iba a decir, si comentamos un poquito más de lo del evento. Venga, ¿quién va a venir? Decir los invitados. Invitados. Venga. Hoy toca lista de invitados. Bueno, a las 10:15 tenemos a Nicolás Esma. Esto lo vamos a poner en la descripción, ¿no? También. Sí, vale. Sí. Nicolás Esma, que es historiador. Un Referente en habla hispana. Luego tenemos a las 11:45 a Paquita Sauquillo. Efectivamente. Un referente del abogada antifranquismo, laboralista. Abogada laboralista de las de Atocha, de las que trabajaba en el bufete que fue atacado. Sí, de hecho murió su hermano y su cuñada, si mal no recuerdo. Eso es. Y fue un referente de la transición. Luego tenemos también a Fernando Reinlen, exmilitar durante la época del tardo franquismo y la transición, y nos va a contar, bueno, pues todo lo que se cocía en las Fuerzas Armadas durante esa época. Luego tenemos, invitado increíble, que a mí me hace una ilusión tremenda, José Manuel García Margallo, ¿vale? Que fue ministro de Asuntos Exteriores de España durante la legislatura de Mariano Rajoy con el Partido Popular. Y bueno, una persona que no necesita presentación porque es una auténtica eminencia en temas internacionales. Así que también le tendremos con nosotros. Y luego tenemos a dos víctimas del franquismo que sufrieron en la cárcel incluso las consecuencias de la dictadura, que son Enrique del Olmo y Begoña San José. Así que... Y luego cerraremos, por medio, David y yo daremos ahí unas cuantas pinceladas, tenemos dinámicas preparadas, cosillas, y cerraremos con un debate que yo creo que va a ser muy interesante entre Begoña San José y, entre Carmina Gustrán, entre Carmina Gustrán y Ana Pardo de Vera. Efectivamente. Casi nada al aparato. Yo creo que va a ser súper, súper, súper interesante. Y... Hombre, y si hay algo que no te interese, seguro que en ese rato puedes no ir, porque de 12 horas de directo puedes ir a irte a tomar algo y luego vuelves, que algo que te va a interesar, seguro que también va a haber. Seguro porque, a ver, porque hay de todo. Hay de todo, exactamente. Bueno, pues nada más. Nos vemos por allí y si tenéis cualquier duda nos podéis escribir, sobre todo a Instagram, ¿no? Para resolver dudas sobre el tema del evento. Sí. Ahí nos podéis escribir y os responderemos a la mayor brevedad posible. Dicho esto, David, venga, ¿qué te parece si vamos a trabajar ya en el programa de hoy? A trabajar, que tenemos que hablar del plan de 28 puntos, nada más y nada menos que, bueno, Witkoff tenía en sus anotaciones y que parece que quería pactar con Rusia, eso sí, sin el beneplácito de Ucrania, ¿no?
Pues sí, Estados Unidos y Rusia han trabajado en un plan de paz de 28 puntos que colocaría a Ucrania ante unas condiciones extremadamente duras para poner fin a la guerra. La Casa Blanca no ha confirmado ni desmentido oficialmente su existencia, pero las filtraciones indican que Kiev tendría que ceder todo el Donbass, incluyendo las zonas de Donetsk que aún controla, y asumir como definitiva la pérdida de Crimea. También debería reducir su ejército a la mitad y renunciar a armamento capaz de alcanzar territorio ruso sin posibilidad de contar con una fuerza internacional que supervise su seguridad. A cambio, Moscú únicamente ofrecería detener los ataques. El documento habría sido trabajado de manera discreta por emisarios cercanos a Donald Trump y a Vladimir Putin después de meses de intentos fallidos por reactivar la vía diplomática. Sí, al final vuelve a ser pues una más de Witkoff, del enviado especial de la Casa Blanca a Rusia, que no está logrando nada y con acuerdos como este pues va a seguir sin lograrlo porque son acuerdos completamente inasumibles para Ucrania, ¿no? Al final no viene siendo más que prácticamente un copy-paste de lo que Putin, dijo en Alaska, ¿no? Que iba a hacer. Sí. Así que de momento poquita cosa con eso, pero bueno, no sé si tienes algo más que comentar sobre esto. Sí, te iba a decir que este modo de elaboración pues recuerda mucho al plan impulsado por Washington para Gaza, presentado como una propuesta sin alternativas reales para la parte más débil, ¿no? El texto incluye además dos elementos simbólicos que responden a exigencias históricas de Moscú: el regreso del ruso como idioma oficial junto al ucraniano y un reconocimiento especial al rito ortodoxo ruso dentro del país. Ojo con esto, ¿eh? La incógnita es, no es tanto si Ucrania lo va a rechazar o lo va a aceptar, sino más bien cómo se les ha ocurrido hacer un plan así y pensar que podría tener algún tipo de éxito. No sé, a mí la verdad que estas cosas yo no sé por qué pierden el tiempo de esta manera, ¿no? Al final, pues bueno, como vemos, la superioridad militar en Rusia, la superioridad militar rusa con respecto a Ucrania no es tan manifiesta como para que Ucrania esté tan desesperada aceptando esto. De hecho, podemos ver cómo cada vez la guerra se libra más en territorio ruso. No terrestre, no de forma terrestre, pero sí con la campaña de bombardeos ucranianos que cada vez acude más los puntos estratégicos de toda la geografía rusa. De hecho, el otro día vimos un primer gran ataque de drones marinos contra Novorossiysk, que es donde está actualmente la flota del Mar Negro rusa, que se tuvo que ir de Sebastopol, de Crimea, por miedo a los drones ucranianos, ¿no? Por tanto, bueno, pues la verdad que yo creo que Rusia sigue empeñada en que puede tomar el Donbass. Se han puesto ahora ¿cómo se dice? No, y no me sale la palabra. La fecha límite. Deadline, vale, la deadline. Quería decir, ¿no? Que se ha puesto como deadline primavera para tomar todo el Donbass. Pero vamos, para tomar todo el Donbass tienen que tomar lo que queda de Pokrovsk, tienen que tomar Sloviansk, Kramatorsk, un montón de pueblos entre medias, Chasiv Yar, un montón de ciudades que va a tardar años Rusia en hacer eso. Mientras, bueno, pues que sigan jugando a plantear estas posturas maximalistas que realmente no sirven de nada, ¿no? Y a ver hasta cuánto le dura la gasolina a Rusia, la verdad. Pero bueno, la posición de Ucrania tampoco es cómoda, porque por un lado tiene el tema de que no tienen gente que quiere ir a luchar, obvio, después de tanto tiempo en la guerra. También está Zelensky más desgastado últimamente. Eso es, con los temas de corrupción internos que ha habido, yo creo que también están aprovechando para apretar, ¿no? Que igual a veces estos planes de paz o hipotéticos no tienen tanto que ver con que se crea que se pueden hacer, sino con un mecanismo de presión, ¿no? A nivel político. Sí, un poco lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela, eso ¿no? Es, quizás. Sí. Luego también tienen que es un momento especialmente sensible para Ucrania porque siempre la llegada del invierno se multiplican los ataques contra la infraestructura energética ucraniana y al final pues es un momento en el que la población civil con el invierno ucraniano, que es duro, pues siempre tiene la moral un poquito más baja. Eso es. Bueno. Hemos hablado de Venezuela y tenemos que seguir hablando. ¿De Ucrania? No, digo que acabas de mencionar a Maduro sí, ahora mismo. Es verdad. Bueno, a Venezuela has mencionado y tenemos que hablar de Maduro en concreto porque ha presentado un nuevo plan de defensa territorial que, según afirma, busca proteger a Venezuela frente a las amenazas criminales del presidente estadounidense, Donald Trump.
El anuncio ha sido difundido durante un acto militar en Caracas y detalla un despliegue reforzado y un armamento en la franja estratégica que conecta la capital con el estado costero de La Guaira, donde se encuentra el principal aeropuerto internacional y el puerto más importante del país. Sí, el plan despliega varias capas de defensa antiaérea combinando misiles de corto y medio alcance, incluso lo poco que tiene, ¿no?, en Venezuela de largo alcance. Ahora mismo, pues todos los sistemas antiaéreos venezolanos son de origen ruso y son baterías que, bueno, si bien están ampliamente probadas en diferentes escenarios, hemos visto que para nada son infalibles y que en muchos casos, como por ejemplo en la guerra de Ucrania o en la guerra de Siria o incluso en la guerra entre Israel e Irán, pues muchas de esas defensas antiaéreas se han comido no solo misiles, sino que han podido campar muchas veces los aviones occidentales a sus anchas. Así que, bueno, yo tampoco confiaría mucho en ello. Más allá de eso, pues bueno, las baterías se han redistribuido para cubrir las rutas de aproximación habituales hacia la costa central, incluyendo los accesos por mar y los corredores aéreos que bordean Ávila. Además, han instalado nuevas posiciones de artillería pesada destinadas a negar el acceso a embarcaciones o aeronaves en caso de movimientos hostiles. La estrategia contempla también la creación de anillos de seguridad alrededor del aeropuerto de Maiquetía y del puerto de La Guaira, como hemos dicho antes, con unidades del Ejército y de la Guardia Nacional reforzando los accesos terrestres. Estas posiciones buscan asegurar que ante un ataque el gobierno pueda mantener el control de ambos puntos, que son puntos esenciales para mover tropas, abastecimiento y facilitar las comunicaciones. Y luego está la milicia popular, que forma el tercer nivel del dispositivo. Su papel no es ofensivo, sino de apoyo, vigilancia de barrios y situación en la parte alta de Caracas y del litoral, para controlar rutas secundarias y dar asistencia logística al ejército bolivariano. Se trata de liberar un poco a las unidades más profesionales que están en zonas de mayor riesgo, mientras la milicia cubre un poco la retaguardia civil, hace ese trabajo de información, de proveer logística, de poder igual reprimir si hubiera manifestaciones, si hubiera algún conato de violencia por parte de la oposición, pues para eso serviría la milicia. Y luego todas esas bandas, ¿no?, pseudo criminales que utiliza Maduro y que ha venido utilizando para aplastar a la oposición con violencia callejera. Bueno, ¿qué más tenemos que hablar, David, hoy? Pues mira, tenemos una encuesta que ha salido, que yo creo que tú también la has visto, lo hemos comentado un poco antes, que es sobre un deseo bastante particular que tienen los jóvenes españoles. ¿Y qué desean los jóvenes españoles Pues, a día de hoy? Según una encuesta, una parte de los jóvenes españoles más jóvenes empieza a mirar con simpatía la idea de un régimen autoritario. Para que os hagáis una idea, un cuarto de toda la generación Z dice que un régimen autoritario podría ser preferible y un 23% de todos los millennials afirman lo mismo. Yo no sé qué piensas tú, si a ti te hubiesen preguntado en esta encuesta. Bueno, pues la verdad que yo, ante todo, soy un convencido demócrata. Por todo, ¿eh? Ya no solo por que creo que la libertad y el poder pensar lo que te dé la gana y decir lo que te dé la gana es un derecho fundamental del ser humano, sino también porque creo que la democracia es el mejor sistema de aquellos que están disponibles, ¿no?, para a largo plazo crear bienestar y riqueza económica, ¿no? Y es verdad que alguno hoy me podrá decir, bueno, pero es que el problema de la democracia es que siempre se legisla para 4 años. Bueno, el problema de la democracia es que no se planifica a largo plazo como se hace, por ejemplo, en China. Mira, en China qué buena idea. Bueno, a día de hoy, si te paras a ver, los países con un tamaño relevante, que son más ricos per cápita y en donde se vive mejor y en donde hay un mayor índice de desarrollo humano y tal, prácticamente todos. Claro, es que el índice de desarrollo humano cuenta con muchas cosas que solo tienen las democracias, como las libertades civiles y, efectivamente. Y luego, a nivel de renta per cápita, es verdad que hay alguna autocracia o incluso alguna dictadura, pero bueno, es que si te pones a ver cuáles son, generalmente son pues estados que basan su riqueza en ser muy poquitos y tener mucho petróleo. Entonces tampoco es que eso nos ayude a nada. Y bueno, sí podemos hablar de China, pero es que de momento la renta per cápita de China es la mitad que la de un país desarrollado, ¿no? Entonces, eso por un lado.
Y luego, por otro lado, está el tema de tú dónde prefieres vivir. En un sitio en el que no tienes ninguna seguridad de si mañana te van a detener o no te van a detener. Si, en fin, yo creo que eso está claro. Eso habría que preguntárselo a la gente también que vive en Estados Unidos, esa seguridad de si mañana te van a detener o no te van a detener ahora mismo. También. Pero bueno, también es verdad que está en una deriva autocrática. Yo ahora te hago una pregunta. Dime. Y es, ¿por qué crees que estos jóvenes, porque estamos hablando de una encuesta que se ha hecho en España, un país donde la dictadura realmente se vivió no hace tanto tiempo, nuestros abuelos han sido partícipes de la dictadura, ¿no? Lo han vivido. ¿Por qué crees que estos jóvenes ahora mismo tienen ese tipo de forma de pensar? Bueno, de al la final, realidad? cualquier joven que tiene hoy menos de 45 años no ha crecido con el miedo, con la censura, con la falta de libertades y pues incluso puede llegar a romantizar. Luego hay una parte muy grande de desinformación, porque primero que la gente que está viva a veces pasa mucho de que recuerda que cualquier tiempo pasado fue mejor, de cómo yo era joven, como tal, pues había paz, pues estas tonterías que se dicen de la dictadura. Y a veces, pues eso, a los jóvenes les llega pues los relatos bastante filtrados, ¿no? Que minimizan el sufrimiento o lo reducen a pequeñas anécdotas. Y bueno, pues ahí aparece un poco el punto, ¿no? Luego también hay una parte, ¿no? La precariedad laboral, los sueldos que no dan para una vida independiente, el precio, ¿no? De la vivienda que está disparado. Pues muchos jóvenes que ahora mismo se sienten excluidos de la sociedad, lo que dicen es, ostras, si estoy tan mal en una democracia, igual estoy mejor en una autocracia o en una dictadura, ¿no? Pues también hay una parte de eso. No obstante, generalmente las dictaduras son sistemas políticos muchísimo más corruptos. Claro, lo que pasa que es justo lo que te iba a decir, que también influye en la confianza de las instituciones, que estamos viendo casos de corrupción constantemente, ¿no? Incluso en democracia. Influye muchísimo. La gente también dirá, oye, pero bueno, que por lo general ¿de verdad son más corruptos? Por supuesto. Las dictaduras son muchísimo más corruptas que las democracias, más que nada porque quien está en el poder no tiene límite. No hay tiene transparencia, no hay rendición de cuentas. Ni independencia ni separación de poderes. Eso es. Entonces, generalmente, pues en una dictadura, debido a esto, pues la economía suele ir peor. Generalmente también podemos decir que hay más desigualdad. Y, en fin, todo lo que... Es que, claro, muchas veces, para empezar, que en España se vive mucho mejor a día de hoy. Si vas a cualquier indicador económico, es mucho mejor hoy que en la dictadura franquista, por mucho que alguien lo intente romantizar. Pero más allá de eso, también hay una parte de romantización. Es que realmente hay una romantización que es como una pérdida de memoria colectiva. Pero pasa en todos los países, pasa también en Alemania Oriental, por ejemplo, pasa mucho también. Efectivamente. Se romantiza un pasado que desde luego no fue para nada mejor en muchos casos. No. Pero... Y yo creo que más allá de todo eso, de todo el tema económico, sí que está, ¿no? En la parte de verdad. Ostras, es que el tema de las libertades es importante. El tema de que el Estado no se meta en tu vida privada es importante. Vamos a hablar mucho de esto este sábado. Vamos a hablar mucho de eso. Vale. ¿Más cositas? Pues no sé si quieres comentar tú algo del tema de la democracia. Pues yo creo que podemos pasar ya al rincón del tiburón y dejamos los comentarios de la democracia para el sábado, que si quieres hacer otro recordatorio no viene mal. Sábado. Venga. Sábado, Sala Chango. En Madrid. No hemos dicho que se streameará también en directo. Claro, es verdad. Si no puedes venir, lo vas a poder ver en YouTube en nuestro canal. Y seguramente también despiezaremos el contenido para que no te tengas que comer 12 horas de YouTube y lo tengas por ahí para que tengas una entrevista de quien quieras ver, ¿no? Lo iremos luego racionando. Eso es. Pues muy bien, pues ya sabéis todos que el 22 tenéis una cita en la Sala Chango y a nosotros nos haría mucha ilusión que os pasaréis por ahí. Dicho esto, vámonos al rincón del tiburón. Bueno, David, ayer estaba todo el mundo, perdóneme la expresión, pero con el culo prieto. Sí. ¿Por qué? Porque presentaba resultados Nvidia y había ecos de que podía haber, que si estallase la burbuja de la IA, que si malos resultados de Nvidia serían malos resultados para todo el SP500, que si es la mayor empresa del mundo a día de hoy por capitalización bursátil, pero Nvidia dijo, resultados como estos.
Efectivamente. Y la verdad Si que quieres te ha lo vuelto cuento la calma a porque- las bolsas. Sí, ha vuelto la calma a las bolsas y es que Nvidia sigue en el proceso de convertirse oficialmente en la columna vertebral de toda la economía moderna y los resultados que presentó ayer confirman que la fiesta de la inteligencia artificial no se ha acabado, sino que ha entrado en una fase más madura y si cabe más monstruosa en cifras. Lo que Jensen Huang vino a decirnos ayer es que si bien el crecimiento explosivo y caótico de los últimos años se está estabilizando, la demanda sigue siendo insaciable porque el mundo no solo está entrenando las IAs, sino que ahora también empieza a usarlas masivamente las 24 horas del día, lo que requiere una potencia de cómputo constante, algo que llaman inferencia. Sí, lo más destacado de la presentación fue la confirmación de que sus nuevos chips de la arquitectura Blackwell ya están operando a pleno rendimiento en los centros de datos de Amazon, Microsoft y Google, y que la demanda para la próxima generación, bautizada como Rubin, pues supera cualquier capacidad de fabricación que tengan prevista para el próximo año. Básicamente, que todo lo que fabrica Nvidia pues ya está vendido antes de salir de la fábrica. Eso sí, hubo un matiz importante para los inversores. Los márgenes de beneficios, aunque siguen siendo de locos, no sé si es que obscenamente locos. Obscenamente locos. Pues han mostrado una pequeña normalización, lo cual es lógico cuando es que vamos, los márgenes de Nvidia como es prácticamente un monopolio. Pero bueno, ahí está poco a poco ya apretando la competencia, porque tenemos ahí a AMD, teníamos a Qualcomm, tenemos a Google ahora mismo diseñando su propio hardware con los TPUs y en fin. Pero bueno, que esto que se hablaba de la burbuja, de la IA que iba a ser inmediato y tal y cual, pues de momento parece que no hay pinchazo en la burbuja, ya que Nvidia ha demostrado que la IA no es una moda pasajera, sino que realmente va a ser los cimientos de una nueva revolución, como fue la revolución de Internet. ¿Qué te parece esto, David? Uf, me has dejado helado con la IA. ¿Te he dejado helado? Helado se ha quedado Jensen Huang. Jensen Huang con que está diciendo, madre mía. Madre mía. Madre mía, está diciendo. Mind Mother. Estoy ya como maduro. Que está diciendo. Yo hace 3 años que tenía una empresa que. Bueno, sí, hacíamos unas tarjetas gráficas. No les iba mal, pero tampoco era una locura. Y de repente, es que voy aquí a bordo del mayor transatlántico. Va con el Gerald Ford del SP500, tío. Interesantísimo todo lo que acabamos de hablar de la IA, pero... Interesantísimo. Pero yo te quiero comentar algo sobre el gas ruso. Bueno, por favor, es uno de mis temas favoritos. Hombre, la verdad es que lo es, ¿no? La verdad que sí. Lo has dicho de broma, pero es uno de tus temas favoritos. Te iba a comentar que la Unión Europea lleva tiempo, ya sabemos, avanzando paso a paso en ese intento de cortar el flujo de dinero que Rusia obtiene de la energía. Primero el carbón, luego el petróleo, y ya sabéis que el siguiente objetivo pues era el gas, pero el camino todavía está un poquito atascado y es que el miedo a una crisis de suministro y la resistencia de países como Hungría y Eslovaquia pues hicieron imposible en su momento un veto. Aunque el gas natural licuado parecía una alternativa viable, pues el bloqueo político mantuvo el freno echado durante meses. Y es que aquí es donde entra en juego el problemita que estamos hablando sobre el gas. A ver, no quiero que parezca que no te he escuchado. ¿Vale? Pero es que he pensado una cosa. Vale, cuéntame. ¿Podemos llamar a Jensen Huang, CEO de Nvidia, Juanito el de la IA? Que me ha gustado. Tengo un anzuelo que te va a gustar mucho hoy, porque nos han ofrecido un nuevo mote para uno de nuestros queridísimos políticos internacionales. Lo que pasa es que no estamos apuntando los motes y luego se nos olvidan. Que nos lo apunte la gente. Se nos olvidan y a veces hacemos motes muy buenos, como Juanito el de la IA, y luego se nos olvidan. ¿Te gusta? O sea, Juanito el de la IA te parece un mote buenísimo. Pues está bien que todo lo que... O sea, está bien que te guste tanto todo lo que dices. Se apellida Juan. Entonces Juanito el de la IA me gusta mucho. Bueno, perfecto. Dicho esto, me gustaría más si se llamase Elías. Elías, muy buen nombre para tener. Elías, muy bueno. Para trabajar en inteligencia artificial. Que no me has escuchado, pero estaba haciendo un repaso. Me lo contaste una vez y yo te dije que mi dentista es el doctor Muelas, porque se apellida Muelas. Es buenísimo, ¿eh? Me encanta este tipo de cosas, me gustan un montón. Que volviendo al programa, yo he hecho un repaso. Sí, de lo del gas ruso. El tema del gas ruso. Sí. ¿Vale? No, yo te quería decir unas cosas hasta el tema también. Vale. No, simplemente que para darle salida al tema, ¿no? del gas, que Bruselas ha presentado un plan. El plan, ojito al nombre, que es increíble. El plan Repower
EU. Bueno, pero esto fue hace tiempo. O sea, este plan ya. ¿no? Bueno, sí, O sea, esto ya lo hemos contado. Pero Pero que lo has dicho como presentó ayer. O sea... No, lo ha presentado. Pero el nombre es muy poderoso. Sí. Repower EU, ¿vale? Bueno, el caso es que este plan fue diseñado como una vía comercial que esquivaba la exigencia de una unanimidad para estos asuntos, para decidir sobre estos asuntos. Y aún así, varios gobiernos temían que suspender los contratos de gas ruso acabara en un aluvión de litigios, sobre todo porque firmas europeas como Total Energies, Shell, Onal o la española Naturgy, pues están sujetas a acuerdos del tipo take or pay, que obligan a pagar aunque no se consuma el gas, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, hombre, pues sí, ya está pagado. Esto me recuerda a todo lo que ocurrió con el tema de las armas a Israel, ¿no? En España. Sí, es verdad, que decían es que tenemos que pagar un pastizal si no completamos esta... Claro, bueno. El caso es que ese es el último gran obstáculo, ¿no? Para cortar definitivamente las compras a Rusia. Y todavía, pues, genera cierta inquietud en las compañías implicadas. Claro, los expertos advierten que el riesgo legal es real y se cree que la Unión Europea pues aún no dispone de una base jurídica y que buena parte de estos contratos podrían acabar en arbitraje. Y esto, pues claro, se teme que las empresas rusas reclamen compensaciones millonarias si los contratos se acaban cancelando. Faltaría más. Para el que no sepa lo que es el arbitraje, cuando dos empresas de distintos países tienen un litigio grande, pues se hace un arbitraje internacional. Es decir, un comité o un, no sé cómo se llama exactamente, comité jurado, pues decide, internacional, imparcial, decide lo que está pasando ahí y emite pues una sentencia que deben cumplir los distintos países. Bueno, para evitar ese escenario, Bruselas ha avanzado hacia un sistema de sanciones que permitiría invocar la fuerza mayor y así romper acuerdos sin penalizaciones. El foco ahora mismo está en Yamal LNG, ya sabéis que LNG es un gas natural licuado, que es la empresa que produce prácticamente todo el gas ruso que todavía llega en barco a la Unión Europea. Y bueno, pues ahí están con eso todavía. Vale. ¿Bien? Bien. Pues ¿qué nos queda? Pues una última noticia que creo que a ti te va a llamar mucho la atención. No sé si sabes de lo que te voy a hablar ahora mismo. Pues... Porque te voy a hablar de un temita con las pensiones en Alemania. Anda, las pensiones. Sí. Mi tema favorito. Otro de mis temas favoritos. Hoy estamos todos con temas favoritos. Joder, qué bien, qué afortunado. Tío, ¿no será tu cumpleaños? No. Cuéntame. Pues mira, en Alemania se ha abierto una grieta inesperada dentro del gobierno de coalición que encabeza el Merchos. Porque la rama juvenil de los conservadores ha decidido plantarse ante una propuesta oficial que buscaba blindar las pensiones. Su argumento es simple, y es que las generaciones jóvenes acabarán pagando un coste que consideran inasumible para mantener el nivel actual de las pensiones. Sí, son 18 los diputados que han tomado la iniciativa porque su postura está atrayendo a parlamentarios veteranos y podría llegar a reunir entre 40 y 50 votos, que son suficientes para bloquear la reforma. Entre ellos destaca Johannes Volkmann, que es nieto del histórico canciller Helmut Kohl y diputado de solo 28 años, que se ha convertido en la cara visible del movimiento. Volkmann asegura que mantener el nivel de las pensiones durante los próximos 6 años supondrá una factura adicional cercana, ojito a la cantidad, a 120.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, ¿no? Un peso que recaería casi íntegramente sobre los trabajadores más jóvenes. La reacción de Merz, lejos de suavizar el conflicto, lo ha intensificado, y es que en un acto reciente de la Young Union, la organización de la que él mismo realmente formó parte hace tiempo, defendió sin fisuras el paquete de pensiones y afirmó que lo votaría con la conciencia tranquila. Para el canciller, la medida forma parte de los ajustes necesarios para sostener el estado del bienestar alemán, que lleva años afrontando el envejecimiento acelerado de la población. Sí, un envejecimiento que de hecho... Bueno, pues es un poco el trasfondo de la disputa, ¿no? Porque Alemania ha pasado de tener 6 trabajadores por cada pensionista en los años 50 a apenas 2 en la actualidad. Y las cotizaciones que se reparten entre empleados y empresas han subido ya hasta el 19% del salario, ¿no? Y seguirán aumentando si no se cambia el modelo. Al final, la pensión media de hoy es el 48% del último sueldo en Alemania. Aquí en España es muchísimo más. Y pues esto es... Los pensionistas dicen que es muy poco y los jóvenes dicen que es demasiado. Una situación que nos suena un poco, ¿no? Yo dije hace tiempo en un vídeo de Memorias de Tiburón en el que explicaba un poco el tema de las pensiones o alguna problemática con las pensiones, no me acuerdo exactamente qué vídeo era, que era cuestión de tiempo que en algún momento surja un partido político que aglutine a los jóvenes de un país más allá de ideologías. Creo que de la misma manera que ahora, por ejemplo,
surgen partidos regionalistas que aglutinan, ¿no?, a todas las personas, pues yo que sé, de Teruel, por decirte algo en España, pues creo que será cuestión de tiempo que surja un partido político que dé voz a los jóvenes y que les ponga un poco más representados en el hemiciclo, porque a día de hoy, claro, como todo el mundo gobierna para el... Bueno, pues un poco para el grupo de edad más numeroso, que son Claro, los además pensionistas, en los países pues está como complicado. España, como Alemania, que la pirámide poblacional es la que es, el grupo es tan numeroso. Cada vez hay más incentivos para los políticos para gobernar para los mayores y menos para los jóvenes. Por tanto, una fuerza política que represente eso y que quizá puedas llegar a ser capaz de desempatar en diferentes votaciones pueda dar a los jóvenes una nueva voz. Mira, curiosamente con esto acabas de comentar tanto como un punto flaco de la democracia como un punto favorable. Es decir, la democracia precisamente es lo que ha hecho que lleguemos hasta este punto, hasta el punto en el que, bueno, pues que no se pueda planificar a largo plazo porque se gobierna para las personas más mayores, pero también es verdad que pueden salir partidos que representan a la gente joven. Sí, es el mercado, amigo. Oferta y demanda. Bueno, pues nada, para la gente que esté en Memorias de Pez, vamos a ir ahora al anzuelo, donde respondemos preguntas del respetable, pero si vas a dejar aquí el vídeo, simplemente recordarte que el 22 tienes una cita en la Sala Changó o en el streaming de Memorias de Pez y que ambas cosas son lo que a nosotros más nos gusta, que es... ¿Perdona? Gratis. Ah, Que ambas cosas, no tanto sabía una por como dónde la ibas a otra, salir. Estaba pensando en varias cosas que me han venido a la cabeza y no podía decir muchas de ellas. gratis, que es Vale, gratis. Que es gratis y que nosotros os agradeceremos mucho el venir. Dicho esto, vamos al anzuelo.